cómo solucionar atascos de papel en impresoras HP DeskJet Series 2800, 2800E, 4200, 4200E, Ultra 4900 y Ultra 4900E. Si su impresora no alimenta papel y aparece el mensaje de error E4, mientras el indicador luminoso de reanudar parpadea, es posible que haya papel atascado dentro de la impresora. Podría aparecer un error de atasco de papel aunque no haya papel atascado. Los siguientes pasos se aplican a los errores de atasco de papel tanto reales como falsos. En primer lugar, retire todo el papel de la bandeja de entrada. Pulse el botón Cancelar para intentar solucionar automáticamente el atasco de papel. Si el error continúa, tendrá que eliminar el atasco manualmente. Para que las hojas no se rasguen, tire del papel con las dos manos. Retire con cuidado los trozos de papel que pueda haber atascados de la bandeja de entrada. Es posible que necesite unas pinzas. Una vez que haya despejado el recorrido de la bandeja de papel, vuelva a cargar la bandeja de entrada con papel nuevo, original de HP, que se haya guardado en un lugar fresco y seco. Luego, pulse el botón Reanudar del panel de control de la impresora. Si el trabajo de impresión que estaba en marcha no se reanuda, es posible que el atasco se encuentre en otro sitio. Atención, los atascos de papel pueden producirse en distintas zonas de la impresora. Trate de localizar el atasco desde la parte inferior de la impresora. Ahora, apague la impresora. A continuación, desconecte el cable de alimentación y cualquier otro cable conectado a la impresora. Advertencia: tenga en cuenta que debe desconectar el cable de alimentación antes de acceder al interior de la impresora, para evitar lesiones o descargas eléctricas. Compruebe si el atasco se encuentra en la parte inferior de la impresora. Vuelva a introducir la bandeja de entrada en la impresora. Cierre el extensor de la bandeja de salida e inserte la bandeja en la impresora. Mientras sujeta la tapa del escáner y la bandeja de entrada de papel, gire la impresora para tener acceso a la parte inferior de la misma. Tire ligeramente hacia abajo de los dos pestillos de la puerta de limpieza para abrirla. Los dos pestillos de la puerta de limpieza de la serie DeskJet 2700 se encuentran más al centro. Retire cualquier papel que pueda haber atascado en el interior de la impresora. Utilice una linterna para comprobar si hay trozos de papel atascados en el área de limpieza. Retire todo el papel o soporte de impresión y cualquier objeto extraño o material de embalaje que encuentre. Para cerrar la puerta del área de limpieza, presione la puerta hacia la impresora, hasta que los dos pestillos encajen en su sitio. Gire la impresora nuevamente para dejarla en su posición normal. Vuelva a conectar el cable de alimentación y el cable USB a la parte posterior de la impresora. Y encienda la impresora. Si aún no puede imprimir, intente localizar el atasco en la bandeja de salida. Revise la bandeja de salida. Retire con cuidado desde la bandeja de salida las hojas o los trozos de papel que pueda haber atascados. Abra la puerta de acceso a los cartuchos de tinta y espere hasta que el carro se coloque en el centro de la impresora. Ahora, apague la impresora. A continuación, desconecte el cable de alimentación y cualquier otro cable conectado a la impresora. Advertencia: tenga en cuenta que debe desconectar el cable de alimentación antes de introducir la mano en la impresora para evitar el riesgo de sufrir lesiones o descargas eléctricas. Utilice una linterna para comprobar si hay papel atascado o algún objeto extraño en el área de acceso a los cartuchos. Y sáquelo con cuidado utilizando las dos manos. Desplace el carro hasta el extremo derecho y retire cualquier papel u objeto que pueda estar bloqueando el recorrido del carro. Ahora, cierre la puerta de acceso a los cartuchos de tinta. Si su impresora tiene un alimentador de documentos, levante la cubierta para retirar el papel que se pueda haber atascado. Utilizando ambas manos, retire con cuidado el papel que se pueda haber atascado en los rodillos. Precaución: si el papel se rasga al retirarlo de los rodillos, revise los rodillos y las ruedas por si hubieran quedado trozos de papel en el interior de la impresora. Si no retira todos los trozos, podrían producirse más atascos. Ahora, presione con firmeza la cubierta del alimentador de documentos, hasta que encaje en su sitio. Vuelva a conectar el cable de alimentación y el cable USB a la parte posterior de la impresora. Y encienda la impresora. Si aún no puede imprimir, intente limpiar los rodillos de papel con la herramienta automática.
En primer lugar, retire todo el papel de la bandeja de entrada. Y compruebe que la impresora esté encendida. A continuación, mientras mantiene pulsado el botón de encendido, pulse el botón Cancelar 3 veces. Pulse el botón Iniciar copia color 7 veces y luego suelte el botón de encendido. Espere unos 10 minutos a que la impresora deje de hacer ruidos antes de continuar. Una vez transcurrido ese tiempo, intente imprimir de nuevo. Si el problema persiste, continúe con el paso siguiente. Con el tiempo, pueden acumularse en el dispositivo polvo, fibras de papel y otros residuos, y causar problemas. La solución es limpiar los rodillos del interior de la impresora. En primer lugar, apague la impresora. Luego, desconecte el cable de alimentación y cualquier otro cable que haya conectado. Advertencia: debe desconectar el cable de alimentación para mover el carro manualmente, y restablecer el mecanismo de alimentación de papel sin riesgo de sufrir lesiones o causar daños a la impresora. Humedezca ligeramente un bastoncillo de algodón con agua y escurra el exceso de líquido. Ahora, levante la bandeja de entrada. Levante y sostenga el protector de la bandeja de entrada. Utilice una linterna para mirar hacia abajo a través del área abierta de la bandeja de entrada y localizar los rodillos grises de recogida de papel. Pase el bastoncillo de algodón humedecido a lo largo del primer rodillo. Gire suavemente el rodillo con el bastoncillo para ir descubriendo más superficie, e ir limpiando el área expuesta. Haga este mismo proceso en los 2 rodillos de recogida de papel. Cuando termine, baje el protector de la bandeja de entrada. Espere 10 minutos hasta que los rodillos se sequen completamente. Vuelva a enchufar el cable a la fuente de alimentación, preferiblemente a una toma de pared. Vuelva a conectar el cable de alimentación y cualquier otro cable que estuviera conectado a la impresora. Encienda la impresora e imprima otro documento. Si el error persiste, póngase en contacto con HP para consultar las opciones de servicio técnico y garantía. Encontrará más vídeos de ayuda en nuestro canal de YouTube del servicio de asistencia de HP.